entonces muy poca claridad sobre la faz de la tierra. Aún no había sol. Sin embargo, había un ser orgulloso de sí mismo que se llamaba Ducati. Sus almas son radicalmente y en todo semejantes a las de los otros hijos de Adán y dotados de las mismas facultades. Y nunca los europeos emplearon más acertadamente su razón que cuando dudaron de la racionalidad de los americanos. El Estado excede en gran manera al de los mismos españoles cuando fueron conocidos por los griegos, los romanos. La etnohistoria tiene como objeto de estudio el pasado y presente de los pueblos indígenas antes y después de su contacto con Europa. Intenta ver este pasado no desde la óptica del colonizador occidental, sino desde el punto de vista y con la utilización de los conceptos indígenas. Algunas de las aplicaciones prácticas de la etnohistoria en el marco de la realidad social mexicana son: contribuir a la solución de los problemas de los grupos indígenas actuales, conociendo cómo se generaron esos problemas en el pasado; contribuir al fortalecimiento de la conciencia histórica entre los grupos indígenas, ya que ésta ha sido siempre un factor de unidad de los grupos humanos que les permite desarrollar acciones políticas y sociales más eficaces. Una tarea fundamental del etnohistoriador consiste en rescatar y preservar del olvido saberes tradicionales, como lo es el conocimiento que sobre el aprovechamiento y conservación del medio ambiente tenían y tienen los grupos indígenas. Por último, el conocimiento de la organización económica, social y cultural de los grupos indígenas puede sugerir a los etnohistoriadores sistemas de organización social y política alternativos a los de la sociedad industrial que hoy en día se debate en una profunda crisis. La etnohistoria es todavía una disciplina joven en México y su campo de acción potencial no ha sido cubierto totalmente. La formación interdisciplinaria del etnohistoriador lo capacita para desempeñar trabajos de lo más diverso. Sus conocimientos técnicos, como la utilización de algunas lenguas indígenas y de la paleografía, que es el arte de leer la escritura y signos de libros y documentos antiguos, hacen del etnohistoriador un profesional altamente capacitado y, por ende, muy solicitado por múltiples instituciones del país, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, los centros regionales de provincia, el Instituto de Investigaciones Históricas y Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en diversos archivos.
Muy buenos días, bienvenidos a esta cuarta conferencia del ciclo de conferencias Introducción a las disciplinas antropológicas e históricas. En esta ocasión nos toca escuchar sobre etnohistoria. Y tenemos para ello a un profesor muy querido, coautor de la guía de estudios. Ya lo presentará la licenciada en etnología Cecilia Granados Salgado. Pues nada más me resta darles la bienvenida a ustedes. Gracias por estar aquí. Recuerden que esta conferencia se está transmitiendo en vivo y la pueden volver a ver hasta el 27 de junio durante todo el proceso de admisión. Nosotros tenemos detrás de cámaras a muchos aspirantes que nos están viendo, a los cuales también pues les doy la bienvenida a esta conferencia. Sin más, me van a disculpar, me tengo que retirar, pero queda con la palabra Cecilia Granados. Bueno, pues le damos la bienvenida al doctor Mario Arturo Galván Yáñez. Él es licenciado en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro y doctor en Ciencias del Lenguaje por la misma institución. Ha sido docente de la ENA a lo largo de los últimos 10 años. También ha impartido cursos y conferencias en otras escuelas e instituciones de investigación y educación media y superior, así como profesor del curso propedéutico presencial, del que se ha destacado por el nivel de su participación. Ha participado como sinodal en diversos exámenes de licenciatura, así como ha sido director de tesis de licenciaturas como Arqueología y Etnología. Es autor del libro Manipulación y Sanación, Narrar e Historiar, la narración en la retórica cristiana de Fray Diego de Valadez. Dentro de sus publicaciones se encuentran diversos artículos sobre introducción a los sistemas míticos, Érase un Gauta de nombre Beowulf, o de cómo las hazañas protagonistas le valieron ser el héroe del mito. Balance y perspectivas por una historia de las religiones desde la etnohistoria, la muerte en Escandinavia, el viaje a los palacios de Valhalla, el reino de las hadas, mitología de las bellas damas verdes. Es autor del módulo de etnohistoria de la guía de estudio 2013 y 2012 a las licenciaturas de la ENA. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Bien, primero y antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. De verdad me siento muy honrado y sobre todo muchas gracias a ustedes que bueno, se tomaron la molestia de venir y seguramente estarán intrigados acerca de qué es esto de la etnohistoria, con qué se come y de qué podemos trabajar y más o menos cuál es la lógica que articula esta interdisciplina. Sí quisiera yo iniciar muy brevemente, antes de pasar a la cuestión del desglosamiento de la currícula de etnohistoria, definirla, efectivamente, como ustedes lo vieron en el video que acaban de pasar. La etnohistoria es una interdisciplina. De hecho, si ustedes ojean su módulo, nos esforzamos mucho por mostrar esa peculiaridad de nuestra ciencia. ¿Por qué? Bueno, porque veremos, ¿no?, que si podemos definir, grosso modo, qué es la etnohistoria, podemos nosotros decir que es antropología y es historia, ¿no?, con todas las consecuencias que esto conlleve, ¿no?, es decir, con todos los debates y diálogos que nosotros tengamos que establecer efectivamente con los demás especialistas, ¿no?, en otras carreras. Siempre que me preguntan, bueno, ¿qué es la etnohistoria?, yo tengo que responder, yo respondo eso efectivamente, porque eso es lo que somos, ¿no? Eso es lo que somos. A final de cuentas, en la guía ustedes podrán tener un primer vistazo del amplio, ¿no?, del panorama amplísimo que se les comienza a desplegar ante los ojos una vez que empezamos a entender las posibilidades de esta articulación interdisciplinaria, ¿no? Efectivamente, los etnohistoriadores podemos afirmarnos desde una perspectiva interdisciplinaria y eso entonces hace también que la
en los propios objetos de estudio de nuestra disciplina, sean los pueblos indígenas, como bien lo acaban de observar en el video, pero no solo los pueblos indígenas, ¿no? Por fortuna, esta capacidad interdisciplinaria ha permitido que los intereses de los distintos estudiantes y después investigadores se desplieguen en una miríada muy interesante e importante de intereses que tocan efectivamente la cuestión del mundo indígena, prehispánico, la cuestión del mundo indígena en los primeros momentos del contacto con Occidente, pero no solo eso, ¿no? Precisamente la etnohistoria ha podido de un tiempito para acá empezar a abordar temas que de pronto empiezan a ser el foco de interés de estos investigadores. Entonces, hablamos de una etnohistoria, por ejemplo, que con base en la etnografía, ¿no?, pues también se permite investigar cuestiones sobre litigios de tierra, sobre cuestiones de salud, sobre cuestiones no solo entre los pueblos indígenas, repito, sino incluso hay gente que hace antropología urbana, ¿no?, género, ¿no? Es decir, abordamos ya una serie de temas que son, en ese sentido, enriquecedores de nuestra propia disciplina. ¿Y por qué son enriquecedores? Bueno, pues porque permiten, ¿no?, propician el diálogo con otros especialistas. La característica entonces de la etnohistoria como interdisciplina permite precisamente ese diálogo. Ustedes verán que de pronto habrá con mayor o menor efectividad intentos por definir las distintas disciplinas, no solo en esta escuela, sino en general, los distintos saberes, a partir, ¿no?, hay una serie de definiciones que se van desplegando y que nos dicen, mira, el ingeniero hace esto, ¿no?, el doctor hace esto, ¿no?, estos son los, ¿no? Cuando nos enfrentamos a ese mismo problema en el caso de la etnohistoria, veremos que en realidad no tiene una, sino varias definiciones. Esto a muchos de nosotros nos puede crear una especie de conflicto, porque entonces pareciera que estamos navegando en una especie como de éter, no muy bien definido, pero vemos quienes de pronto vemos esa multiplicidad de definiciones como una consecuencia, digámoslo así, de esta, digamos, calidad de este ser de la etnohistoria, y más bien lo vemos como una cuestión sumamente positiva, ¿no? Sin embargo, me parece que todas las definiciones están girando en torno a un mismo principio rector, y este es el de que los etnohistoriadores, como especialistas interdisciplinarios, ¿no?, somos antropólogos y somos historiadores, ¿no? Nos metemos tanto al campo, es decir, al campo etnográfico, como a los archivos. Y esto va a permitir en un momento determinado que la disciplina, repito, tenga posibilidades extraordinariamente interesantes para quien decida hacer esa, digamos, combinatoria, ¿no? Ustedes tienen a sus espaldas, ¿no?, y me voy a tener que parar para no estar entonces, miren ustedes, lo que acabo de decirles se puede constatar más o menos en cómo está organizada la estructura de la carrera, ¿no? Podemos nosotros decir que hay en una primera instancia tres grandes troncos, tres grandes líneas, ¿no? La primera, ustedes la pueden ver en la primera columna, ¿sí?, que sería algo así como la línea de etnohistoria, ¿sí? Son todas las materias que atañen, que tienen que ver con propiamente la producción etnohistórica en México. Aparte, ustedes verán que esta columna se ve reforzada por tres materias, ¿no? Historia de América, teoría del parentesco y rebeliones indígenas.
Aparte, historia universal e introducción a la etnohistoria. Antes de desglosarlas, ¿no?, quisiera pasar al segundo bloque, que es el de las antropologías. Si estamos diciendo que la etnohistoria es historia y antropología, entonces otra de las columnas vertebrales sobre las cuales se sustenta nuestra disciplina, pues es precisamente todas aquellas materias que tienen que ver efectivamente con el oficio del historiador, ¿no? La otra, ustedes la podrán observar como la columna de las antropologías. También tenemos entonces una serie de materias que están concentradas en teorías antropológicas, pero también en la práctica de la misma. Desglosemos un poquito este asunto para irlo viendo y después meternos con las materias que son, digámoslo así, auxiliares, aunque también son importantes en ese sentido, ¿sí? Necesitamos nosotros de un conocimiento teórico, tanto historiográfico como antropológico, precisamente para poder tener una competencia en ambos campos. No somos, en ese sentido, y eso siempre lo he sostenido, no somos todólogos, ¿no? Hay sus limitaciones, efectivamente, ¿no? Pero esto no impide que de pronto tengamos diálogos efectivos con los demás especialistas. De manera que, por ejemplo, ustedes pueden ver, y esto ya se los habrán dicho en las otras conferencias, ¿no? Es necesario entender en la currícula, ¿no?, el cuadro como una intersección, digámoslo así, cartesiana, ¿no? Es decir, el entrecruzamiento entre una verticalidad y una horizontalidad en donde necesitamos nosotros entender estas materias. Por ejemplo, en el caso de introducción a la historia, ¿no?, que ustedes ven que está, a la etnohistoria, perdón, que está conviviendo, ¿no?, en el plano horizontal con la introducción a la historia, ¿no?, y con teoría del conocimiento y antropología general, se darán cuenta que son efectivamente, como el título lo dice, son las introducciones a todo esto, ¿no?, a todos nuestros saberes. Entonces, en este tipo de materias lo que se dirimen es, digamos, una especie como de historicidad de las disciplinas, de la disciplina antropológica y de la disciplina historiográfica. Es necesario que también desde un principio nosotros tengamos cierto tipo de fundamentos filosóficos, y para eso tenemos, ¿no?, el caso de teoría del conocimiento, que se centra sobre todo en epistemología, es decir, en las maneras en las que podemos, ¿no?, conocer las formas que es el conocimiento, es decir, se plantea, ¿no?, desde un inicio dar un panorama, ¿no?, una formación íntegra o general en el caso del etnohistoriador. De ahí entonces que, por ejemplo, cuando ustedes pasan a segundo semestre, empiezan a tener ya, digamos, un poco más de especificidad, ¿no? Empezamos a ver que, por ejemplo, hay una historia universal, y esta historia universal debe de ser entendida en términos de una historia de Europa, una historia antigua, medieval y renacentista de Europa. ¿Por qué? Bueno, como lo vieron en el video, ¿no?, uno de los focos principales que está interesando al etnohistoriador es el momento del contacto, ¿no? Digamos, el origen de lo que hoy es México, y ese origen lo podemos rastrear básicamente en el descubrimiento y la conquista de América, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros tengamos conocimientos básicos, ¿no?, de historia de Europa, pues para saber de dónde venían, ¿no?, cómo pensaban, etcétera, etcétera. En el caso de teorías antropológicas, teoría de la historia, seguimos en esa lógica de la consecución, es decir, se sigue afirmando, se siguen explorando ese tipo de elementos teóricos, ¿no?, autores, libros, corrientes, que de pronto nos van a ser útiles en nuestra reflexión como investigadores, ¿sí? También verán ustedes que tenemos metidas ahí materias de arqueología. Esto no quiere decir que
el etnohistoriador haga arqueología, ¿no? Sino más bien que es necesario tener un conocimiento básico, ¿no?, de la historia de la arqueología, de las corrientes arqueológicas, de la manera en la que trabaja el arqueólogo, por una cuestión fundamental, ¿no? Entre más nos vamos alejando en el tiempo, es decir, entre más vamos hacia atrás, la información documental, ya no hablemos de la etnográfica, va escaseando, ¿sí? Se va haciendo más complicado. Encontrar fuentes escritas, ¿no?, se va complicando. Entonces tenemos que recurrir a la interdisciplinaridad, es decir, al diálogo con los arqueólogos. Y entonces ahí empezamos a encontrar, repito, estos diálogos de los que tanto he insistido, ¿no? Ya no solo con la filosofía en alguno de sus aspectos, sino ahora ya también con la arqueología, presuponiendo, ¿no?, que ya tenemos claro que el diálogo se mantiene constante entre la antropología y la historia, ¿sí? En el caso, por ejemplo, seguimos en la historia de México, teoría antropológica, ya en el tercer semestre, historia de España, por ejemplo, ¿no?, será importante en el sentido de que estará articulada con historia universal. Resulta que quienes llegaron no fueron todos los europeos, llegó, digámoslo así, un tipo de europeo, y ese tipo de europeo era el que podemos nosotros denominar como el español del siglo XVI. ¿Qué tipo de mentalidad, qué tipo de pensamientos, cuáles eran las estructuras políticas, económicas, de dónde venían estos individuos? Bueno, de ahí la lógica y de ahí el interés de por qué necesitamos también una historia de España. Por cierto, hago el comercial, es la que yo doy en la historia, ¿no? Es necesario también entender esta materia dentro de esta lógica. En el caso de etnohistoria del área maya, pues tenemos que esa zona ha sido tradicionalmente, digamos, rica en historia, porque es rica en conflictos, ¿no? Toda la zona maya, Chiapas, ¿no?, todo eso, después lo veremos con rebeliones indígenas, pero es, digamos, es enriquecedor. Además, tenemos casos de compañeros que vienen de provincia que de pronto estas materias les vienen como anillo al dedo, precisamente porque son el catalizador que les permite de pronto definir sus objetos de estudio, ¿no? Es gente que de pronto viene de Chiapas, vienen de Yucatán, de Quintana Roo, vienen de Veracruz, y de pronto las arqueologías, las etnohistorias del área maya, ¿no? O sea, no solo es el altiplano central. Y entonces ese tipo de materias, ¿no?, impartidas por gente que ha trabajado mucho tiempo estas zonas, ¿no?, les encantan y empiezan a ver ahí la vía de cómo hacer, digamos, etnohistoria, pues, de sus pueblos, de sus regiones, de su estado, ¿no?, etcétera, etcétera. Hay algo, ustedes lo podrán ver desde tercer semestre, que se llama, ¿no?, paleografía 1 y paleografía 2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hemos dicho que el diálogo con la historia, ¿no?, es intenso. Ojalá, y ¿cómo explico yo la paleografía? Muy fácil. Es como cuando ustedes van con el doctor y el doctor les expide una receta, ¿no? Todo el mundo ha intentado leer lo que dice la receta del doctor, ¿no? Bueno, imaginen que eso es un paleógrafo, o sea, a eso se dedica la paleografía. Es decir, las personas antes, por distintas razones de índole lingüístico, gramatical, etcétera, etcétera, no había un sistema fijo, ¿no? No había una gramática fija hasta el Nebrija en el 16, ¿no? Entonces la gente escribía pues como mejor podía, como mejor entendía, y además escribía con distintos estilos, digámoslo así. Las grafías van a estar dadas por distintos estilos, encadenados, ¿no? La letra de molde es muy reciente, ¿sí? Es necesario entonces clarificar esos documentos. Les pasaron algunos ahí en el video, ¿no? Y cada vez que uno les enseña, por ejemplo, documentos del 16, del 17, ¿no? La gente se queda como de, uy, ¿qué onda, no? ¿Qué es esto? Puras patas de araña, ¿no?
Bueno, es necesario entonces tener las técnicas adecuadas, ¿no?, para poder saber qué es lo que está diciendo el documento, clarificarlo, digámoslo así, transcribirlo para hacerlo evidente, ¿no?, en su lectura para nosotros. Son documentos cuya distancia histórica es de 300, 400 años, ¿no? Entonces es necesaria las materias como paleografía. Ya para el cuarto semestre ustedes pueden ver, ¿no?, tenemos una etnohistoria de México 2, antropología mexicana. Esta materia a mí me gusta mucho porque es una materia que nos muestra, ¿no?, que no solamente las teorías, ¿no?, o las corrientes nos vienen de otros países, generalmente de Europa o de Estados Unidos, sino que también hay una práctica, digámoslo así, nacional en el caso de la antropología, y entonces los elementos se centran en autores propiamente mexicanos. No es un intento, digámoslo así, nacionalista. Se trata más bien de mostrar que existe una antropología mexicana interesada en temas muy particulares, con metodologías, ¿no?, con teorías también igual de particulares. Hay una materia que ustedes pueden ver ahí que se llama Fuentes 2. ¿A qué se está refiriendo la cuestión de las fuentes? Bueno, tiene que ver con esa riqueza, ¿no?, en términos de si estamos sosteniendo que la etnohistoria es antropología e historia, el etnohistoriador no está sujeto solo al documento escrito, ¿no? Tenemos, si ustedes vieron ahí, códices, por ejemplo, ¿no? Pero también tenemos textos del siglo XIX, tenemos fotografías, tenemos daguerrotipos, tenemos periódicos. Es decir, las materias de fuentes están pensadas precisamente para, de pronto, empezar a abordar ese abanico, ¿no?, en términos de riqueza más allá del documento. Es decir, es documental, pero va más allá del documento. Entonces, estas materias también son importantes porque forman parte de la especificidad de la formación del etnohistoriador, ¿sí? Están impartidas por profesores, digamos, especialistas que han trabajado con cierto tipo de documentos y que de pronto crean un determinado perfil, ¿no? Ese perfil tiene que ver precisamente con los criterios de selección. ¿Cómo vamos a seleccionar? ¿Cómo vamos a crear nuestro objeto de estudio? La respuesta es la manera en la que lo caracterizamos, ¿no? Y entonces no es lo mismo abordar un texto del 16 que una fotografía de la Revolución Mexicana o que un periódico de 1945, ¿sí? Y sin embargo, todas esas son fuentes, ¿sí? En el caso de, ya para quinto semestre, me estoy saltando, digámoslo así, las materias que son seriadas porque las he incluido, ya he dicho que de pronto tienen que ver con una cuestión propiamente muy específica, ¿no? En el caso de las etnohistorias, ¿no?, en el caso de las teorías antropológicas. O sea, lo que vamos a ver es teoría, digámoslo así, autores etnohistoriadores que han trabajado temas clásicos, ¿no?, o que ahora se consideran clásicos, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista antropológico, interdisciplinario, y que de pronto forman ese conjunto, ¿no?, ese núcleo, digámoslo así, que nosotros llamaremos etnohistoria. Pero también todas las teorías antropológicas, ¿no?, vamos a estar viendo, pues, desde los clásicos del 19, ¿no?, en el caso de antropología, ¿no?, pues desde Morgan, Taylor, ¿no?, Spencer, hasta distintos tipos de corrientes, ¿no?, posmodernas, sobremodernas, etcétera, etcétera, y que de pronto nos van a dar ese abanico, ¿no?, de conocimiento necesario para el perfil del etnohistoriador. Y lo mismo va a pasar con todas las teorías historiográficas, ¿no?, desde el positivismo de Leopold von Ranke, ¿no?, pasando por la escuela de los anales, ¿no?, y pasando por la historia narrativa, la historia cultural, ¿no?, digamos, todo ese tipo de autores, corrientes, son los que se dirimen, los que se van desglosando a lo largo de los cursos de teorías historiográficas y de teorías antropológicas, ¿sí? Es necesario, por ejemplo, así como vimos que hay una etnohistoria del área maya, en el quinto semestre ustedes ven una materia que se llama etnohisto.
etnohistoria del área andina. Pues resulta que en México no solamente hay pueblos indígenas, en toda América había indígenas, ¿sí? Y uno de los núcleos con los cuales se puede establecer un diálogo extraordinariamente interesante, ¿no? Pues es el área andina, la antigua zona del Tahuantinsuyo, en Perú, Bolivia, ¿no? Norte de Argentina, Chile y todo esto, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa es dialogar con los etnohistoriadores peruanos, los etnohistoriadores chilenos, los etnohistoriadores argentinos, para ver cómo están, por ejemplo, definiendo su idea de etnohistoria, cómo están trabajando en términos metodológicos y cuáles son, ¿no?, los abordajes teóricos para problemas específicos. El mundo indígena no es homogéneo, nunca lo fue, ¿no? Pese a que, desde el punto de vista occidental, todos eran indios. Sin embargo, la riqueza de la etnohistoria se empieza a mostrar a partir de la comparación con el trabajo de otras instituciones, de otros investigadores, de otras universidades que también están haciendo etnohistoria, no solo, no solo en México, ¿sí? Es necesario también, entonces, que el etnohistoriador esté preparado, al menos a un nivel básico, y cuando hablo de nivel básico, estoy diciendo que este nivel de lectura, de comprensión de una lengua indígena, que ustedes pueden ver hacia el quinto semestre, ¿sí? Ahí está la lengua indígena. Generalmente se ofertan dos lenguas, ¿no? Con predominancia de una, que es el náhuatl clásico, ¿sí? Por razones, ¿no?, simplemente de intereses de los propios alumnos. Pero lo que muchos hacen es que se van al departamento de lenguas, por ejemplo, y entonces, como son equivalentes, muchas de las materias, de las lenguas que se imparten ahí, se meten como lengua indígena, y entonces tenemos otomí, tenemos maya, tenemos, ¿no?, chichimeca, tenemos un montón de lenguas, incluso hasta lenguas africanas que se han dado, ¿no? Se da latín, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ver con una cuestión fundamental que debería, creo yo, de ser recalcada, no solo para la etnohistoria, sino en general para las licenciaturas en esta escuela, ¿no? No puedes salir a campo, no puedes ejercer tu oficio si no dominas a un nivel siquiera básico la lengua de aquellos a quienes te interesa estudiar. Eso es fundamental. Yo me voy allá con los nahuas de Puebla, me voy con los otomís de Tlaxcala, y ¿sabes otomí? No. ¿Sabes náhuatl? No. Entonces, ¿sí? ¿Cómo pretendes llegar al núcleo del pensamiento indígena si ni siquiera te has tomado la molestia de entender la manera en la que la cultura, ¿no?, su historicidad se expresa en términos lingüísticos? Bueno, esa es la idea de materias como lengua indígena. Ya para quinto semestre, ustedes pueden ver en la última columna, ¿no?, seriada, una materia que no es materia en el sentido estricto de la palabra, es más bien un rótulo, un título a distintos proyectos. El proyecto de investigación formativa. A lo mejor ya también se los desglosaron en las otras disciplinas, excepto en arqueología, ellos no llegan, pero en el caso de la historia es básicamente lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Se ofertan, digámoslo así, distintos proyectos de investigación a cargo de especialistas, ¿no? Y el alumno entonces, con base en sus expectativas, en sus filias, va eligiendo el proyecto que más va adecuándose a sus propios intereses. Esto no está sujeto solamente a etnohistoria. ¿Qué quiero decir con esto? Si de pronto yo veo que los proyectos de investigación no me satisfacen porque no responden a mis intereses, voy y veo los que hay en historia, veo los que hay en social, veo los que hay en etnología o veo los que hay en física, ¿no? Y si alguno me llena la pupila, pues entonces me meto a ese PIF.
Entonces, digamos, ahí estamos respetando nuestro principio interdisciplinario en el sentido de que no hay exclusividad. Todo depende entonces de tanto de la variedad en términos de la oferta que hay de proyectos como de los intereses muy particulares de cada uno de ustedes, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es donde tomamos la decisión. Para sexto semestre podemos ver materias como Historia de América, que también será importante, porque entonces en ese sentido podemos nosotros contextualizar el devenir, la historicidad, ¿no?, de lo que ha ocurrido en nuestro país en términos muchísimo más continentales. El hecho de poder comparar qué pasó en Colombia, ¿no?, qué pasó en la antigua Cartagena de Indias, ¿no?, qué pasó en lo que hoy es Venezuela, cuál ha sido su devenir histórico, ¿no?, nos permite entender, ¿no?, la historia de México en términos de una historia de América, una historia comparativa de América, ¿sí? Y entonces nos permite elevar nuestra visión, nos permite ampliar nuestro abanico, ¿no?, para tener muchísimo más elementos con los cuales podamos nosotros contrastar, dirimir, criticar, etcétera, etcétera, etcétera. La antropología económica y política es fundamental, ¿no? Generalmente todo el mundo, y les digo porque yo doy esta materia de antropología, todo el mundo se va a antropología de la religión, por ejemplo, ¿no? Son materias muy taquilleras, siempre lo he dicho. ¿Por qué? Bueno, porque los temas, ¿no?, sobre la cosmovisión, la religiosidad, ¿no?, la gente se va. Y de pronto, ay, guaca, la antropología económica, teoría del parentesco, no se diga, ¿no? Uy, qué aburrido, ¿no? ¿Cómo crees? A ver, ¿qué es eso de la teoría de la unifiliación? ¿Qué es eso de los grupos segmentados? ¿Qué es la teoría de la alianza? No, guaca, además ¿a quién le interesa? Cuando de pronto vemos estas materias en su conjunto, nos vamos a dar cuenta que forman parte indisoluble de la vida cotidiana de las comunidades, de los individuos. No podemos entender, por ejemplo, antropología de la religión si no entendemos teoría del parentesco, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que toda religiosidad, toda cuestión, esto se dirime, por ejemplo, cuando los manda uno a hacer ejercicios aquí en la ciudad. Los manda uno a la iglesia, ¿no? Órale, váyanse a la iglesia y vean pues la cuestión religiosa. Y llegan los chicos bien contrariados porque se dan cuenta que la cuestión religiosa no solo es religiosa, es decir, no solo se está discutiendo o debatiendo asuntos de fe, se están debatiendo asuntos económicos y políticos. Ay, es que el padrecito dijo que votáramos por tal partido. El padrecito dijo que, o sea, ¿sí me entienden? Y cuando pasan la limosna, entonces de pronto están compitiendo por ver quién da más y quién dio menos, lo vieron feo, porque resulta que cobran por los 15 años y te cobran la misa de no sé qué tanto, hay tarifas y si quieres bautizar a tu niño. Empezamos a ver con una mayor globalidad y a la vez con una mayor profundidad este tipo de problemas, ¿sí? Resulta entonces que estas materias están íntimamente relacionadas con las teorías. ¿Y por qué? Bueno, porque aquí, digamos, son más específicas, pero parten, ¿no?, de un principio relacional, ¿no?, y además de un principio solidario. No podemos dirimir teorías antropológicas económicas si antes no tenemos las bases, ¿no?, generales de las grandes teorías, el cimiento que nos está permitiendo a nosotros ya con mayor especificidad, ¿no?, discutir temas o aspectos particulares. Lo mismo va a pasar, ¿no? Ustedes van a ver en el caso de Historia Universal 3, ¿no?, Historia Universal 1, vamos en una seriación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, generalmente la Historia Universal 1 tiene que ver con la antigüedad, Edad Media, la Historia Universal 2 va por ahí del siglo XVI, ¿no?, XVII, y la Historia Universal 3 es siglo XVIII más o menos, XVII, XVIII, depende de más o menos cómo se maneje el profesor, es decir, abarca toda la vida colonial de México,
más o menos los límites son hacia la independencia, y esto también dependerá del profesor, ¿no? Vean entonces que tenemos un panorama bastante, espero ser lo suficientemente claro como para mostrarles esta panorámica que permite ver las posibilidades y de dónde se está brevando y cuál es el perfil que se está buscando en el etnohistoriador, ¿sí? Quiero terminar entonces esta breve exposición sobre la currícula de etnohistoria ya en el 8º semestre, ¿no? Nosotros ya estamos en los PIBs, esto no lo he dicho, ahorita quiero puntualizarlo un poquito más, ¿no? Tenemos el caso de rebeliones indígenas, ¿no? Si ustedes pensaban que los pueblos indígenas han sido históricamente sumisos, receptivos, ay pobrecitos, no es cierto. Las rebeliones indígenas desde el siglo XVI hasta el siglo XX, ¿no?, incluyendo el movimiento zapatista, han sido una constante de la vida política, económica, intelectual del país, ¿no? Y se han dado en Veracruz, se han dado en Yucatán, ¿no?, se han dado en Chiapas, se han dado en muchas regiones de nuestro país en donde de pronto las condiciones políticas, económicas, ¿no?, son ya tan insostenibles que los mismos pueblos empiezan a tomar cartas en el asunto. Esta materia es sumamente interesante en ese sentido. Tenemos una materia que se llama Etnografía de México. Esta materia llamada Etnografía de México, ¿no?, tiene que ver con, precisamente, necesitamos ir a campo, ¿no? Necesitamos hacer antropología. Y para hacer antropología, pues es necesario hacer etnografía en términos tanto teóricos como prácticos, ¿no? Es diseñar un proyecto de investigación, ¿no? Es conocer una especie como de mapa etnográfico de México para saber en dónde están localizadas, ¿no?, qué lenguas se hablan, ¿no?, cuáles son las relaciones políticas, etcétera, etcétera. Es una materia que está pensada precisamente como la última de una serie que tienen como fundamento, ¿no?, el crear, a medida de lo posible, íntegros, ¿no?, especialistas etnohistóricos en términos de una formación antropológica. Verán ustedes que también desde el 7º y 8º semestre hay dos materias marcadas como optativas, optativa 1 y optativa 2. Sucede lo mismo que les mencionaba con los PIBs, ¿no? En etnohistoria, pero también en las demás licenciaturas, se ofertan materias optativas. Son materias muy específicas, ¿no? Son materias que se pueden dar de forma de seminario, ¿no?, materias que de pronto abordan temas que a lo mejor los chicos están muy interesados, ¿no?, y que de pronto tienen la misión de complementar ese cuadro formativo. Entonces hay materias desde, no sé, yo he dado introducción a la filosofía, mitología, ahorita estuve dando semiótica, ¿no? Pero son cosas muy específicas, ¿no?, que interesan a perfiles muy específicos, ¿sí? Y lo mismo, si de pronto alguna optativa no nos llena en etnohistoria, pues nos vamos a etnología o nos vamos a historia, ¿no? Y de pronto encontramos la que nos... Ha habido materias sobre el Antiguo Egipto, ha habido materias sobre momias, ha habido materias que de pronto yo he lamentado, no tener el tiempo como para incluso tomarlas yo mismo. Pero lo que sí hago es pido los programas, ¿no?, para al menos tener la bibliografía. Porque, repito, porque son dadas por especialistas, ¿no?, de las distintas que se han metido a temas específicos, pero también muy interesantes, ¿sí? Quiero terminar entonces esta cuestión de los proyectos de investigación formativa simplemente diciendo que tienen, el hecho de que estén secuenciados desde el 5º hasta el 8º semestre, tienen la misión ideal, esto sí lo quiero recalcar, de que desde el 5º semestre, desde el 5º semestre, ustedes ya estén pensando en la elaboración de su proyecto de tesis. Digamos, el proyecto de investigación formativa tiene la misión ideal
de apoyarlos en seminarios, en sesiones en donde de pronto, al mando de un especialista en una serie de tópicos, ustedes puedan empezar a desarrollar su proyecto de tesis e idealmente empiecen a redactar la misma. ¿Sí? ¿Por qué insisto en esta cuestión ideal? Bueno, pues porque a veces sucede que esto no siempre se da. Y hay compañeros que se avientan el 9º semestre, el 10º semestre, ¿no? Etcétera, etcétera. Y de pronto la tesis sale en 1, 2, 3, 5, 10, ¿no? Años. No, bueno, pero eso ya depende de cada quien, ¿sí? La idea es que de pronto ustedes empiecen ya a pensar, a trabajar sus posibles objetos de estudio desde el 5º semestre, ¿sí? Digamos, esta es una visión global, ¿no? Yo concluiría esta parte. Si hay alguna duda en algún momento que yo no haya sido específico, lo tocamos y lo aclaramos con mayor prontitud. Si quisiera entonces pasar a esta... Perfecto. Sí quisiera yo hablar un poquito sobre algo que también a ustedes les interesa muchísimo y que tiene que ver con la práctica profesional, ¿no? ¿A qué se dedica el etnohistoriador? Es decir, una vez dado este breve recorrido en donde pues, se nos plantea la etnohistoria como algo así maravilloso, ¿no? La gran pregunta es, bueno, ¿de qué vamos a trabajar? Las posibilidades son muchas, dada este abanico, ¿no? Y podemos nosotros observar etnohistoriadores desde los archivos, por ejemplo, hasta etnohistoriadores en campo, en proyectos dentro del INA o de otras instituciones o de otras universidades. Les platico brevemente mi caso, ¿no? Yo estoy trabajando con arqueólogos, estoy ahí en la Cerrameteca del INA. Y estoy trabajando de etnohistoriador porque el proyecto se llama Identidad Chichimeca. ¿Qué es esto? Les está interesando a los arqueólogos, compañeros míos, además del posgrado, ¿no? O sea, son mis colegas. Les está interesando mucho en términos arqueológicos empezar a debatir la cuestión de lo chichimeca. Y lo han planteado desde un punto de vista interdisciplinario. Y entonces tuve la fortuna de que me llamaran, ¿no? En un misterio, ¿no? Todavía no defino por qué, ¿no? El hecho es que me llamaron y entonces me dijeron: necesitamos que hagas un trabajo etnohistórico en términos de fuentes escritas sobre chichimecas. Debo decir que mi foco de estudio tradicionalmente ha sido Occidente, ¿no? Yo me titulé con un trabajo sobre un códice medieval español, sobre el Apocalipsis de San Juan, ¿no? Entonces se imaginarán que yo estuve en una angustia tremenda porque de pronto no me sentía lo suficientemente preparado, digámoslo así, en términos de que pues no era mi tema. Bueno, pero eso se solucionó en los primeros 2 o 3 meses. Simplemente lo único que necesité fue de voluntad y de disciplinarme para empezar a enterarme de qué tipo de fuentes necesitaba, cuáles eran sus características, y entonces empecé a entrar a fuentes indígenas, ¿no? Empecé a trabajar a Iztlizochitl, a Chimalpay, a Tezosomoc, ¿no? Pero también vi las cartas de relación de Cortés, hay algunas cuestiones que se mencionan sobre los culhuas, ¿no? En Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Ahora estoy terminando el Códice Xolotl, ¿no? Pero también el Códice Quinatzin, el Códice Tlotzin, ¿no? Pero también estoy con Torquemada y Fray Diego Durán, que nos llegan a mencionar algo. Es decir, ¿no? De pronto esta formación te das cuenta que te sirve porque te permite transitar, ¿no? Siempre cuando uno tiene la disciplina suficiente te permite transitar efectivamente en temas y volverte de pronto especialista, no ser monotemático,
Pues gracias a que tienes las bases metodológicas y teóricas, ¿no? Pues para poder entrarle a Chimalpain sin tanto miedo, por ejemplo, ¿no? Sabes cómo trabajar una fuente escrita, sabes cómo más o menos, ¿no? Leer el náhuatl, y te apoyas en diccionarios y te apoyas en toda una serie de elementos que te van arrojando resultados, ¿no? Y entonces estamos muy contentos en el proyecto, pues porque ya hemos visto la luz de muchos resultados, ¿no? Y entonces ahora estamos proponiendo una serie de cosas que yo espero salgan publicadas muy pronto, en donde, modestia aparte, ¿no? Los resultados en una primera instancia sustanciales han salido de la investigación etnohistórica, ¿no? Ojo, digo etnohistórica y no de Galván, ¿no? Etnohistórica, porque eso es lo que a mí me está interesando. Ahora tenemos compañeros etnólogos, ¿no? Que están trabajando a los conaces chichimecas, y eso va a ser interesantísimo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque, digo, uno no puede estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo, entonces requerimos, ¿no? De un social, de un etnólogo que se vaya a hacer etnografía y de pronto traiga información. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues el diálogo entre lo que yo estoy haciendo con los resultados que esté trabajando el etnólogo nos van a arrojar pues un montón de cosas, sin olvidar los resultados que ya están saliendo del análisis cerámico propiamente arqueológico, cerámica chichimeca, ¿no? La que llaman tradicionalmente coyotlateco. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos la posibilidad de dialogar con arqueólogos, con etnólogos, con sociales, con ¿por qué? Bueno, pues porque traemos la bandera de la interdisciplinaridad, ¿no? Y eso nos permite de pronto que el metalenguaje del arqueólogo no sea tan oscuro, ¿no? El del etnólogo no sea tan esotérico, ¿no? Y de pronto se crean cosas importantes, cosas muy interesantes, ¿no? Hemos trabajado en ese sentido, he trabajado antes de este proyecto con los otomíes de Tlaxcala, ¿no? En San Juan Ixtenco, por ejemplo, haciendo etnografía, ¿no? Resulta entonces que el campo, eso es lo que quiero yo decirles, generalmente nos preocupa, ¿no? Es que ya me dijeron que me voy a morir de hambre, porque miren, ese es un tópico ya de cada año, de verdad de cada año, ¿pero por qué? Bueno, pues porque es una preocupación legítima de todos, ¿no? O sea, lo que queremos es estudiar algo y vivir dignamente de eso que estudiamos, ¿no? Si no, pues no tiene sentido. Ahora, yo les diría que no estén demasiado angustiados. Yo creo que esa cuestión de ya me acostumbré a morirme de hambre es una especie como de tópico que forma parte de la bandera de esta escuela. No, en realidad la gente no se muere de hambre, ¿no? O sea, tampoco, bueno, salvo algunas excepciones, tampoco vives en la opulencia, pero creo que sí da, no solo la etnohistoria, sino las demás disciplinas dan para una vida, digamos, digna en ese sentido, ¿no? O sea, sí nos dan para vivir. Tan es así que vemos muchos que estamos trabajando de esto, ¿sí? Entonces yo les diría que no se preocupen de más por el panorama laboral, dado que en realidad ese panorama laboral está inserto en una política, en un contexto nacional, ¿no? He tenido oportunidad de dialogar con gente que estudió ingeniería, ¿no? Y de pronto también tienen el mismo problema. ¿Por qué? Porque en una fábrica una empresa pidieron un ingeniero mecánico y ellos son ingenieros mecánicos eléctricos o ingenieros mecatrónicos y no los aceptan. Y dicen, pero es que en el anuncio decía que era mecánico, y si en tu título no dice eso, entonces no te podemos aceptar. ¿Sí me entienden? Digamos, la problemática es distinta, pero sigue existiendo en ese sentido, ¿sí? Yo cuando elegí la etnohistoria, elegí no una cuestión monetaria, créanme, ¿no? Yo elegí qué era lo que más me llenaba, qué era lo que más me gustaría hacer en la vida, ¿no? Y entonces me dirimí entre lingüística y etnohistoria. Por eso es que la maestría y el doctorado me lo aventé en ciencias del lenguaje, ¿no? Que eso es también otro aspecto que vale la pena recalcar de muchos de los compañeros investigadores, ¿no?
en donde de pronto no nos sujetamos porque sabemos y lo vemos por la experiencia que todas nuestras disciplinas irremediablemente tienen sus límites. No hay en ese sentido disciplina perfecta, ¿sí? Cuando entonces vemos esos límites, entonces empezamos a buscar, ¿no?, con base en nuestros intereses, esta manera de paliar, de llenar esos huecos que nos van quedando. ¿Y cómo lo hacemos? Pues accediendo a otros posgrados, ¿no?, posgrados distintos en esta escuela o en otras universidades, ¿no?, que busquen de pronto ampliar la mirada y paliar esas carencias, ¿sí? Entonces, en términos del campo profesional, yo les diría que no solamente está esa cuestión de los archivos o del campo, trabajar en el instituto o en otras universidades últimamente, y no sé si últimamente, yo tengo la impresión, pero es solo eso, una impresión, de que gran parte del campo laboral, no solo del etnohistoriador, conozco otros casos, también se da en términos de docencia, ¿no? Hay muchos de nosotros, yo trabajé prepa, yo he dado clases en secundaria, ¿no?, y además de gobierno, imagínense, en prepa, ¿no? La docencia en ese sentido, en su más amplio, ¿no?, sentido, también es un campo que nos debe de ocupar. Sobre todo cuando vemos que en instituciones como el Politécnico, en las preparatorias, las materias de antropología, historia son dadas, y perdón, pero es así, por administradores, ¿no?, por abogados. Y entonces yo digo, bueno, es que yo nunca he dado algo así como Constitución Mexicana 1, o sea, ¿sí me entienden? Sí. Entonces, vamos, si nos quejamos, entonces también necesitamos poner nuestro granito de arena en ese sentido, ¿no? Y entonces es necesario que parte de la actividad académica se despliegue en las aulas, ¿no?, en nivel básico, nivel medio, ¿no?, medio superior, ¿sí? Entonces también ahí tenemos una gran beta, ¿no? Y además hay universidades, hay instituciones que pagan y pagan bien, ¿no? Por eso es que de pronto algunos nos decidimos por dar clases, ¿no?, en esas instituciones. También yo les diría que tampoco se preocupen mucho por esa cuestión de los títulos. Es decir, esa cuestión de, yo soy etnohistoriador y fuchi los arqueólogos porque se sienten off, ¿no? O fuchi los físicos porque ¿no? Creo que de pronto ese es un exceso dado por una mirada simple a la cuestión disciplinaria. En realidad, ustedes espero cuando no solo en estas sesiones, sino cuando ya por su parte empiecen a revisar los contenidos del libro y las currículas, verán que todas están relacionadas. ¿Y por qué están relacionadas? Bueno, pues porque están unificadas, digámoslo así, en una institución, que es la Nacional de Antropología e Historia. Entonces es natural que de pronto, ¿no?, la historia se nutra de la antropología de la historia, tenga lingüística, tenga cuestiones arqueológicas, de la misma manera que ustedes vieron que en arqueología llevan teorías antropológicas, teorías historiográficas, ¿no? De la misma manera que de pronto etnología y social lleve. Entonces, quiero apelar yo a ese criterio, ¿no?, de diálogo, ¿no?, de piso común, que es a final de cuentas lo que nos tiene no solo aquí reunidos, sino lo que motiva a esta institución, por ejemplo, ¿no? Vale la pena entonces, más allá de los títulos, entender que aquí todos estamos montados en el mismo barco y que entonces lo único que tenemos que hacer es ver qué función dentro del barco pues nos toca hacer, pero a final de cuentas es común el asunto, ¿sí? No sé si podemos entonces ya pasar a una cuestión de preguntas, ¿sí?, para callarme, no aburrir a los demás, ¿no? Y entonces más bien escucharlos en sus inquietudes y en sus preguntas. ¿Hay alguna pregunta?
Sí. ¿Qué posibilidad hay de trabajar con códices que se ponen en Alemania, Francia, en el Vaticano o en China? Directamente difícil, ¿no? Porque los tienen en bóveda. El caso de la Biblioteca de París, ¿no? El caso de difícil. La buena noticia, y te digo porque pues yo estoy trabajando, por ejemplo, el códice Sholot, ¿no? Está ahí en la Biblioteca de Francia, no es cierto, está en la de antropología, la tira de la peregrinación, ¿no? Por fortuna, ¿no? Están ya ediciones digitalizadas de los documentos, lo cual, sí, como imágenes. Está el proyecto a cargo de la doctora Luz María Moar, si la memoria no me falla, se llama Muscali, extraordinario proyecto de digitalización de, no te miento si te digo que tienen 100, 200 códices. O sea, te vas a muscali.org, me parece, es la dirección, bajas los códices, ¿no? O sea, ya no hay pretexto. Mira, en mis épocas, cuando hablo de mis épocas, y no es que sea tan ruco, pero tampoco soy de chavito, allá a finales de los 90s, una de las trabas que se te imponían era, por ejemplo, a mí me pasó, oye, yo estoy interesado en la Edad Media, ¿no? O sea, a mí me interesa el pensamiento global, pues lo primero que te decían los profesores es, ¿dónde vas a conseguir esas fuentes? Uy, bueno, era un calvario, ¿no? Tenías que ver si la universidad de no sé qué o si la editorial de no sé dónde tenía alguna edición facsimilar, y si esa edición facsimilar estaba disponible, no estaba agotada, después mandarla a pedir. No había ni Amazon, no, olvídate de eso. Estamos en la época de Napster, y para los más chavitos, ¿no? O sea, media hora bajar una canción y ¿no? O sea, estamos en esa época del Windows 95. Mis reportes de lectura en primer semestre todavía eran en máquina de escribir, para que te des una idea, ¿no? Entonces era una gran traba. ¿Qué es lo que pasa hoy? Ya tienes acceso a los bancos digitalizados de la Universidad de París, de la Universidad de, no sé, de Alemania, de no sé qué, de bla, 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 que los van subiendo a internet. La misma UNAM tiene, y el propio INA sacaba una serie de discos compactos, ¿no? Con documentos digitalizados, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que estamos viviendo una época de bonanza. Tenemos que aprovecharla porque el pretexto de no hay fuentes, ¿no? Ya no existe, no al menos desde mi punto de vista. Es decir, hasta en Wikipedia, tú te vas a Wikipedia, das tira de la peregrinación y la Wikipedia te da las 8 o 10 láminas de la tira de la peregrinación y las puedes bajar y ya las tienes ahí digitalizadas. Ya dependerá de tus programas de edición y todo eso de pronto, ¿no? O si de pronto te pones muy exquisito, vas y pides una edición facsimilar. Pero de entrada yo creo que ya no. Y lo que pasa con códices en Francia, en Alemania, en Europa, ¿no? En los códices vaticanos, los códices, pasa con códices tanto en el acervo de la biblioteca del instituto, ¿no? Como con códices no indígenas, ¿no? Te pongo los casos de códices occidentales porque, bueno, esa es mi especialidad, estoy dirigiendo compañeros que... Tengo una compañera que se interesa por los celtas, ¿no? Entonces tú dirás, órale, qué loco. Bueno, pues sí, está trabajando el purgatorio de San Patricio, ¿no? Y para ello pues se fue a la Universidad de Dublín, pero no en vivo, o sea, fue virtualmente a bajar los documentos, ¿no? Y entonces su preocupación era aprender latín y aprender antiguo gaélico. Ya no la fuente, ¿sí me entiendes? O sea, ya solucionas un problema pero te vienen otros, ¿no? Entonces la preocupación de ella era estar en friega, ¿no? Aprendiendo latín, porque se dio cuenta que de pronto el náhuatl pues no le servía, repito, ¿no? Pero eso tiene que ver con las posibilidades, la amplitud de miradas que te ofrece la historia. Y ya nada más para terminar, Arqueología Mexicana ha sacado unas ediciones muy buenas, muy bonitas sobre códices mexicanos, ¿no?
a mí me encantan, ¿no? Además escriben investigadores que yo respeto mucho y que de pronto, a mí si esto hubiera sido hace 15 años que estudié la licenciatura, bueno, otra cosa hubiera sido, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Tú mencionabas que hasta el octavo semestre, bueno, hasta el último semestre, Sí. hay campos, salidas de campo. Durante toda la carrera también tenemos prácticas de campo Sí. incluidas en esa materia. De hecho, mira, eso depende del tipo de materia que estés cursando. Es decir, una materia como Historia de España difícilmente se presta a una práctica de campo, a menos que tengamos recursos, ¿no? Como para ir al viejo continente, ¿sí? Pero hay materias, por ejemplo, como antropologías, que sí son evidentemente materias que llevan una práctica de campo. No es que en octavo semestre salgamos, de hecho salimos desde primer semestre. En materias de etnohistoria de México se sale mucho, por ejemplo, porque se llegan a ver conventos franciscanos, dominicos, agustinos, ¿no? En Morelos, en Tlaxcala, bla, 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 en Oaxaca. En materias como arqueología, ¿no? Pues la gente se va, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están dadas por arqueólogos, por ejemplo. Y entonces hablar de Monte Albán, hablar de determinado sitio, te dan una visión y de pronto pues vas y constatas en campo pues, lo que estás viendo teóricamente en clase. No es solo en octavo, ¿no? Las prácticas se dan desde el primer semestre y a lo largo de la carrera. Y si de pronto tú llegas a tomar materias optativas o materias extracurriculares de otras licenciaturas, pues entonces seguramente saldrás en esas materias, ¿no? Por ejemplo, si son de social o de etnología, antropología de la religión, por ejemplo, es de cajón que te tienes que ir a campo, ¿no? Esas materias, por ejemplo, yo las doy en arqueología y me los llevo a campo a los arqueólogos, ¿no? Entonces ahí nos vamos a los pueblos a hacer etnografía. Pero también considera campo el trabajo de archivo, ¿sí? Lo que yo siempre he dicho es que si tú te imaginas mal comido, mal dormido, mal querido, todo ¿no? Sin wifi, sin internet, y dices, ¡ay, qué buena onda! ¿No? Estoy en donde... Entonces, estás en donde debes de estar. De la misma manera que si tú de pronto te piensas en un archivo con polvo, con hongos, con un montón de cajones, unos librotes así, tapabocas, guantes, porque si no te contagias de quién sabe qué, ¿no? Y al rato el novio, la novia, el esposo van a decir, oye, ¿qué? No, pues son hongos, pero son hongos de los documentos. Si te imaginas haciendo eso y no otra cosa, entonces creo que la historia es para ti. No, creo. ¿Sí? ¿Alguno? ¿Sí? En el campo laboral, ¿qué posibilidad hay como historiador de trabajar en algún museo o alguna zona como arqueológica? Qué bueno que lo mencionas. Sí, son altas. Sobre todo, digamos, en proyectos de museos comunitarios, ¿no? En proyectos en donde, mira, últimamente, por políticas nacionales, se ha dado una cuestión en donde el gobierno le ha dado el epíteto a cierto tipo de... tienen una especie como de recetario ahí, en donde le dan el estatuto de pueblo mágico, ¿no? Que es más bien una política que va a cuestiones turísticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso del etnohistoriador es importante porque, bueno, un museo, de verdad, los pueblos están muy interesados en su propia historia. Entonces, de pronto, el hecho de que un etnohistoriador vaya a un determinado pueblo, se meta a los archivos parroquiales, a los archivos municipales, y de pronto haga etnografía, coadyuva precisamente a la creación, a la definición de la identidad, del pasado, del orgullo de estos pueblos, que de por sí ya lo tienen, ¿no? Pero de pronto este tipo de dinámicas más, cuestiones ligadas a la migración, la pérdida del lenguaje, etcétera, etcétera, bueno,
complican el asunto, y creo yo que los etnohistoriadores ahí tenemos una enorme capacidad. Y créeme, cuando uno va a campo y te haces querer por la gente, no te quieres ir de la comunidad, ¿no? O sea, te da lo que yo le he llamado el bajón o la resaca antropológica. Vas en el autobús de regreso y decís, otra vez al metro, los empujones, la contaminación, no me quiero regresar. Bueno, pero te tienes que regresar por lo que sea, ¿no? Porque igual el trabajo está acá, ¿sí? Pero me ha tocado, ¿no? La gente está muy interesada en proyectos museográficos, y entonces ahí la cuestión de la asesoría, no, obviamente no es propio, no es solo del etnohistoriador, hay la colaboración de muchísimo más especialistas, pero evidentemente sí entra, ¿no? Sí hay una pertinencia, digamos. Sí. Perdón, no te oigo. Más fuerte. La diferencia entre el historiador y el antropólogo ya en la práctica. A riesgo de sonar apologeta de mi disciplina, creo que tiene que ver con esto en lo que he insistido en términos de este cruzamiento entre el oficio del historiador y el oficio del antropólogo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? No estoy diciendo que el antropólogo no se meta a los documentos, o no estoy diciendo que el historiador no haga etnografía. Estoy diciendo que ese rasgo que he marcado constantemente a lo largo de mi exposición debería de ser, ¿no? Una preocupación constante del etnohistoriador, ¿sí? De manera que yo te diría que la gran mayoría, si no es que todos los estudios etnohistóricos tienen ese cruzamiento, que no necesariamente ves en antropología, por ejemplo, ¿no? Que están en todo su derecho, por supuesto, ¿no? Pero el etnohistoriador sí ve como una preocupación, y lo digo en el sentido literal de la palabra, ¿no? De ir al archivo, de meterse a los documentos, y de pronto también de hacer etnografía. Y se crean cuadros, digamos, interesantes, ¿no? Que le dan una perspectiva, un foco distinto a los estudios etnohistóricos. No estoy diciendo que los demás no aporten, estoy diciendo que lo que estoy más bien defendiendo es esa especificidad del punto de vista propiamente etnohistórico, ¿sí? Que abona a la cuestión tanto antropológica como historiográfica, ¿sí? Esa sería más bien mi respuesta. ¿Alguien más? Sí. ¿Qué nos puede decir sobre el servicio social? Sobre el servicio social, que si no lo haces en la carrera te va a quitar mucho tiempo para la tesis y para esas cosas, ¿no? El servicio social, digamos, al tener ese carácter de obligatorio, yo te aconsejaría y le aconsejaría a todos que lo hicieran en el último año de carrera. O sea, ¿por qué? Porque son 4 horas diarias, ¿no? Durante 6 meses. Y eso muchas veces atora a la gente. Me han tocado casos en donde la gente ya tiene su tesis, pero no tiene servicio social, no se puede titular. Entonces tiene que esperar 6 meses a hacer el servicio social, ¿no? Y ya después se titula. Lo que yo te diría por ese estatuto de obligatoriedad, ¿no? Es un requisito junto con la lengua extranjera y las prácticas, bla, 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 ¿no? Que lo tomaras, ¿no? Y hay un montón de lugares donde lo puedes hacer. Conozco mucha gente que lo hace en el Museo de Antropología, por ejemplo, ¿no? Porque además es un lugar muy bonito para trabajar, ¿no? Pero también lo puedes hacer aquí en la ENA. Yo lo hice aquí en la ENA, en el Departamento de Planeación Académica, por ejemplo, ¿no? Antes de que viniera Ceci. Yo estuve ahí. Entonces a mí me acomodaba muchísimo, porque entonces yo acomodaba mis horarios en la mañana y en la tarde saliendo, yo me subía y hacía mi servicio social. Entonces yo no salía de la escuela en todo el día durante 6 meses, ¿no? Pero
lo pude hacer antes de terminar la carrera. Y entonces sales de la carrera y sales limpio, digamos. Tu única preocupación es negociar con tus papás que te sigan manteniendo el año que vas a trabajar la tesis. No, porque si no, imagínate, de pronto tus papás te preguntan, bueno, ¿ya saliste? No, papá, es que tengo que aventar el 9º semestre porque debo 3 materias, ¿no? Bueno, a ver, mijo, ¿no? Pero ¿qué crees, papá? También debo el servicio social y no he cursado. Bueno, ¿no? Sí, todo depende del interés, de la responsabilidad que cada uno de ustedes tenga respecto a pero y esto pasa en todas las carreras, no estoy hablando solo de la historia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. Y también se nos hablaba de los proyectos sí. Y las optativas. Sí. Pero mi pregunta es si hay como cierta posibilidad de que algunas materias que no son tanto PIB ni optativas se pueda como hacer cierta equivalencia. Claro. ¿Y qué facilidad hay? Porque en cuanto termino, digamos, un doctorado. Sí. Mira, creo que la escuela en ese sentido es bastante abierta respecto a otras universidades. Yo, digamos, una cuestión común que te encuentras, te digo, es este asunto de no me gustaron ni PIBs ni optativas de mi licenciatura, emigro a otras, ¿no? Y lo más probable es que encuentres en esas otras alguna de tu interés, ¿sí? Se llega a dar el caso, y eso se puede gestionar, ¿no? En donde de pronto el especialista esté adscrito a otra institución, ¿no? Y la llegues a tomar, por ejemplo en la UNAM, en la UAM, y se pueda hacer equivalente por la adscripción de ese profesor a esta institución, y entonces se da el proceso de revalidación. O sea, lo que te quiero decir es que a menos que se ponga uno muy extraordinariamente exquisito con, ¿no?, los requisitos de lo que tú estás esperando, difícilmente te puedes quedar sin un PIB o sin una materia optativa. Te repito, te pongo mi caso, yo no encontré materias sobre Edad Media en etnohistoria, entonces me fui a historia, por ejemplo, ¿no? Y ahí las encontré. ¿Sí? Entonces, y el PIB lo hice en historia, no en etnohistoria, porque el que trabajaba, ¿no?, querido profesor Alfonso Mendiola, ¿no?, que además está adscrito a la Iberoamericana, pues ahí andaba y entonces tomaba una clase en la Ibero, o él venía acá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se dan esas posibilidades y se dan esos diálogos, ¿sí? En cuanto a las otras, por ejemplo, no sé, una equivalencia entre historia universal o sí. Historia que no son, por ejemplo, ni optativas ni... Eso lo tienen ya muy establecido en servicios escolares, tienen una especie como de tablita de equivalencias de cada materia. Si te soy sincero, en este momento yo no recuerdo exactamente cuál es equivalente en qué materia, pero, ¿no?, el criterio con el que se basan es que tenga el mismo número de créditos y el mismo número de horas. Entonces es muy común, te lo digo porque yo tengo en este momento, ahorita estoy dando una materia en arqueología que se llama teorías antropológicas. Y esa materia es equivalente en etnología y en social, y tengo compañeros de etnología tomando la clase conmigo, pero es para arqueólogos, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, sí las hay, no son todas, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto que hay materias que son muy específicas de la licenciatura y otras que son, al ser más generales, digámoslo así, te permiten ese tránsito, ¿no? Sobre todo esas materias, introducciones a las antropologías de las religiones, parentescos, todo eso, generalmente son equivalentes entre, por ejemplo, etnohistoria, social y antropología, ¿no? Hay materias de historia universal que son equivalentes entre historia y etnohistoria, ¿sí? Ahí se van moviendo, ¿sí? Difícil, por ejemplo, estratigrafía, ¿no?, recorrido de superficie, que es equivalente en otra, es muy específica de la arqueología. De la misma manera que paleografía o
tales fuentes, ¿no? Son muy específicas de etnohistoria y esas difícilmente son equivalentes, hay que cursarlas en la licenciatura, pero las demás, si obedecen a ese criterio, seguramente las vas a poder tomar en otras licenciaturas. Y lo que yo recomiendo es que lo hagan, ¿no? Por una cuestión muy sencilla. Permite la convivencia y la apertura de puntos de vista con compañeros de otras licenciaturas. O sea, que de pronto un etnohistoriador esté entre etnólogos, sí le abre mucho, o sea, sí cambia su perspectiva, ¿no? Que un etnólogo esté entre arqueólogos, claro que cambia la perspectiva, ¿sí me entiendes, no? Entonces, eso permite que nuestro panorama sea menos estrecho y nos vayamos ampliando más en nuestras miras. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, si no hay preguntas, yo lo único y con lo que quisiera terminar es simplemente con la recomendación, lean por favor, no solo el módulo de etnohistoria, lean el libro en su totalidad. Lo hicimos con mucho cariño, nos costó además mucho trabajo. En el caso de etnohistoria tuvimos dificultades de mucha índole, pero creo que quedó, el resultado es algo digno, ¿no? Es algo de lo cual yo me siento bastante orgulloso. Es perfectible, evidentemente, sí, claro, ¿no? Pero a final de cuentas creo que pudimos hacer algo que nos interesaba mucho en ese momento, que era mostrar esa, digamos, articulación, esa cualidad interdisciplinaria en el caso de la etnohistoria, y que en el caso, digamos, si el etno no debe de ser visto tan etimológicamente en el caso del título de etnohistoria, el etno debe de ser entendido como antropología, ¿no? Y entonces tenemos la posibilidad de entender lo que hoy en día es la etnohistoria con toda esta multiplicidad de especialistas, de focos, de puntos de vista. Hay gente trabajando, comunidades negras en México, ¿no? Que es algo que de pronto no se había trabajado demasiado, ¿no? Hay gente trabajando, les repito, celtas, hay mucha gente interesada en la cuestión medieval en México, ¿no? Hay gente que trabaja cuestiones indígenas, ¿no? Pero también gente que trabaja cuestiones urbanas, grupos en la ciudad, ¿no? Las llamadas tribus urbanas, ¿no? Procesos de violencia, en fin, inquisición, códices, ¿no? En mis épocas la Inquisición era un tópico que le competía mucho a los códices, ¿no? Entonces yo trabajé mucho en el Archivo General de la Nación, procesos inquisitoriales a mujeres en el siglo XVIII, ¿no? De pronto es un tema que también se llega a dar, ¿no? Entonces en el caso de etnohistoria tenemos espacios como las jornadas, ¿no? Que permiten que los alumnos, la gente a cargo de los proyectos den una panorámica de lo que están haciendo. Se dieron coloquios sobre Inquisición en Nueva España, por ejemplo. Viene un coloquio sobre etnohistoria y Edad Media, ¿no? A finales de este año. En fin, la vida, digamos, académica es pujante, y hay una serie de conferencias impartidas por especialistas sobre místicos, sobre órdenes mendicantes, sobre procesos de tenencia de tierra en comunidades indígenas, históricas y actuales, sobre procesos de identidad, adquisición de identidad entre la comunidad gay, la cuestión afroamericana, en fin. Los temas son múltiples y variados, ¿no? Lo cual creo permite entender la etnohistoria pese a esta llamada juventud. Yo creo que ya no es tan joven, ¿no? Ya no está tan chavita. Ya tiene que entrar en un periodo de madurez, porque si no va a padecer el complejo de Peter Pan, y no queremos que eso suceda con nuestra disciplina. Creo yo que hay muchos trabajos que están apuntando hacia esa madurez de nuestra disciplina, ¿no? Y entonces la propia guía, creo, se ofrece como una oportunidad de que ustedes tengan esa mirada respecto a lo que se está haciendo, cuáles son los perfiles de egreso, ¿no? Es decir, qué tipo de especialista
se está buscando formar, ¿no? ¿Qué tipo de competencias se están buscando en un etnohistoriador precisamente para que cubra determinadas inquietudes, determinadas exigencias de la vida social, cultural del país, ¿no? Entonces, de verdad, yo los invitaría, no sé cuándo les vayan a dar el texto, si ya lo tengan o no, pero inmediatamente que lo tengan en sus manos, de verdad, yo los invitaría a revisarlo, darle una primera ojeada y después empezar a trabajarlo con puntualidad. Y la última recomendación que también yo les haría, pese a que la tendencia nos dice que la gente prefiere más una cuestión virtual, yo insistiré siempre en que hay una particularidad en el hecho de asistir al propedéutico presencial, que es la posibilidad de poder interactuar, de la relación humana, ¿no?, con el profesor. Eso a mí me parece algo todavía insustituible al día de hoy, ¿sí? Entonces yo les invitaría a que asistieran al curso propedéutico presencial, ¿no?, para que pudiesen de pronto poder discutir con los profesores a cargo los temas que se están ahí mostrando, ¿no? Y en el caso específico de etnohistoria, para que puedan tener todavía con mayor minucia, con mayor exactitud, pudieran ustedes tener esta mirada que yo aquí muy brevemente, ¿no?, les he pretendido dar, ¿no? Entonces, pues sí, y además hagan los ejercicios, es decir, hagan todo lo que les dicen que hagan, porque de verdad, yo hice ese ejercicio. Cuando nos dieron a nosotros el ejemplario, nos dijeron, mira, aquí está. Yo dije, a ver, voy a leer la guía. Reprobé, no les voy a decir en qué módulos, pero reprobé. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque te das cuenta que sí es pesado, es algo que no es trivial, pues, ¿no? La serie de conocimientos tan diversos, tan específicos muchas veces, que se dan ahí, aunque sea manera de embarrada, son enciclopédicos, ¿no? Y de verdad, yo lo admito, con toda la vergüenza, yo reprobé 2 módulos, ¿no? Entonces dije, ching, creo que si yo hubiera hecho el examen no hubiera pasado, o sea, yo no hubiera entrado a la ENA, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque, les repito, hay cosas, conceptos que se vierten, que sí merece que ustedes le dediquen tiempo. Cuando digo tiempo no es, están en Hidalgo a las 8 de la mañana ahí queriendo leer, ¿no? O están echando novio y de pronto, o con el sobrinito, con el hijo, o sea, no, es necesario dedicarle un tiempo, de verdad, y hacer las actividades del propedéutico virtual, evidentemente, ¿no? Les digo porque yo hice ese ejercicio y sí sirve bastante, ¿no? Sirve mucho. En el fondo, lo que estoy tratando de decirles es que necesitan ustedes apelar a un principio de disciplina, de autoaprendizaje, ¿no? No están acostumbrados muchos de ustedes, porque muchos de ustedes vienen de una dinámica en donde el profesor les dice lo que tienen que hacer, ¿no? Pero bueno, llega el momento en donde es necesario tomar las riendas de nuestra vida, y en ese sentido creo yo que ustedes van a tener que empezar a aplicarlo con la guía, ¿no? Entonces sí es necesario una disciplina de autoestudio, sí es necesario que le dediquen tiempo, sí es necesario, independientemente de la licenciatura a la que ustedes vayan, elijan, ¿no? Esto se lo recalco mucho. O sea, a mí no me interesa etnohistoria, ay, qué aburrido, ¿no? Yo voy por arqueología o por física. Sí, pero si no pasas etnohistoria, no entras, ¿no? Ni a arqueología ni a física. En este momento, compañeros, ¿no?, todas son iguales de importantes. Ya la importancia estará en el momento en el que ustedes estén en el examen a punto de escribir a qué licenciatura van. En ese momento ahí viene la relevancia. Antes de eso, miren a todas, ¿no?, por igual. Mídanlas
con la misma regla. Porque si no, entonces no la van a hacer. ¿Sí? De nada sirve que saquen un 10 en arqueología si reprobaron etnohistoria, ¿no? De nada sirve. Entonces, sí es necesario pues, que ustedes se disciplinen en ese sentido. Y parte de esa disciplina, y me alegro que ustedes estén aquí hoy con nosotros, compartiendo este espacio, tiene que ver con el compromiso que ustedes asumen respecto, por ejemplo, a venir a pláticas como esta que no son de carácter obligatorio. No son de carácter obligatorio, pero pues voy a ir porque pues, me interesa, quiero ver qué van a decir de la etnohistoria, qué van a decir de no sé qué. O sea, tiene que ver con el compromiso personal, ¿no?, que ustedes asumen respecto a estudiar en esta escuela, ¿no? Entonces, no es por meter expresión, no es por querer que no entre, ¿no? A mí me encantaría verlos a todos aquí, el siguiente ciclo, ¿verdad? Pero también hay que ser realistas, ¿no? Hay que ser realistas y, digamos, la competencia es fuerte, es dura, ¿no? Aunque nos veamos pocos en este momento, detrás de la cámara, en internet, hay un montón de gente, ¿no?, con también las mismas aspiraciones que ustedes. Entonces es necesario que asumamos ese compromiso, ¿no? Si de verdad queremos y nos vemos, ¿no?, haciendo, ejerciendo alguna de las profesiones emanadas de esta escuela, ¿no? Repito, si ustedes se imaginan, porque esa es la manera en que yo tengo de convencerlos, más bien de explicárselos. Si ustedes se imaginan con hongos, con tierra, sin comer, asoleados, cansados de los pies, durmiendo en tierra, en tiendas de campaña, comiendo con diarrea, 2 de los 3 meses, ¿no? Creo que están en el lugar correcto, ¿no? Si esas cosas no les llaman la atención, no son de su interés, valdría la pena de pronto explorar algunas otras opciones, ¿no? Pero si lo suyo es esto, entonces creo que pues empezamos bien, ¿no? No es una manera muy tal vez muy llamativa de iniciar, pero es la verdad, ¿no? Y a final de cuentas lo acabas disfrutando y lo extrañas y ya te quieres ir a campo, te quieres ir a archivo, regresas a ese gabinete, pero de pronto dices, ay, ya, y la propia gente de las comunidades te llama, te dice, oiga, tiene un año que no viene, yo, sí, está bien, ya voy para allá, ¿no? O sea, tiene que ver con eso, tiene que ver con el nivel de involucramiento del nivel de compromiso. Termino ya, ahora sí. ¿No? De nada sirve una antropología o una historia que no está comprometida con la realidad social, política, ¿no?, de su país, ¿no? No hacemos etnografía solo para titularnos o para publicar, no. Hacemos etnografía, hacemos historiografía porque nos interesa coadyuvar, ¿no?, en los procesos de identidad, en los procesos de conformación, en transformar la realidad, en ayudar a transformar la realidad de aquellos sujetos que nos están interesando, ¿no? Sabemos por experiencia propia que una de las realidades contundentes a la cual nos enfrentamos una vez que vamos a campo, y ni siquiera en campo, en la propia ciudad, son las profundas desigualdades sociales, económicas, ¿no? Lo primero que uno se enfrenta cuando va a campo es a la pobreza. Y hay que saber lidiar con eso. Porque si no nos da el complejo de UNICEF, nos da el complejo del DIF, y entonces creemos que por aportar 50, 100 pesos a nuestros informantes les estamos ayudando. No es cierto. O sea, sí, pero no va por ahí el asunto. Tiene que ver más, como nos estamos planteando en un programa a largo plazo, ¿no? Cómo vamos nosotros a coadyuvar a la transformación efectiva, ¿no?, al mejoramiento de la realidad de esas comunidades miserables, ¿no?, comunidades llenas de hambre, de enfermedades, ¿no?,
de analfabetismo, de discriminación. Ustedes no sé si vieron ahora la última noticia de la titular de asuntos, ¿qué es? Indígenas, ¿no? Estaba dando el discurso y de pronto se trabó diciendo el nombre del pueblo en náhuatl y acertó a decir, es que tienen nombres muy raros, ¿no? Y entonces dices, bueno, esas son las autoridades encargadas de los asuntos, ¿no?, de los pueblos. Y ejemplos como esos muchos, ¿no? El diputado del PAN, ¿no? Que dice que huelen mal los indígenas, que huelen mal. Digamos, todo ese tipo de cosas que de pronto forman parte de una realidad del país, ¿no? Y entonces creo que si ustedes están aquí es porque al menos intuitivamente son conscientes de esa realidad y al menos creo que piensan que esta escuela puede ofrecerles alternativas para repensar y para modificar, para incidir en cambios sobre esa realidad, ¿no?, que es cotidiana, ¿sí? La etnohistoria entonces entra en esa discusión, en esa polémica, y tenemos etnohistoriadores comprometidísimos con sus objetos de estudio, ¿no? Entonces no somos ajenos pues a ese tipo de problemáticas. No tengo más que darle las gracias por su paciencia, su atención. Espero porque ya no hubo preguntas, entonces yo supongo que sí se satisfice las dudas que tenían, ¿no? Seguramente les van a salir más en la medida en que ustedes vayan leyendo el libro del propedéutico, y bueno, ya allí a lo mejor pues nos encontramos, o con su profesor de propedéutico dirimirán esas dudas específicas, ¿no? Muchísimas gracias de verdad por su atención, les deseo muchísima suerte, ¿no? Espero verlos. Para quienes elijan etnohistoria, verlos en la carrera, aunque no doy clases de etnohistoria salvo historia de España, ¿no?, pero espero verlos por ahí, y me dará mucho gusto, ¿no?, porque a final de cuentas de eso se trata, ¿no?, de que las generaciones se vaya viendo sangre nueva, ¿no?, nuevas propuestas, porque uno se va haciendo viejo, ¿no? Y necesitamos de especialistas, necesitamos de gente con nuevas propuestas con las cuales dialogar, ¿no? Bienvenidos a esta escuela, bienvenidos a esta presentación de la etnohistoria, ¿no? Espero, ¿no?, que elijan la carrera que elijan, ¿no?, sea aquella que les llenó el corazón, el alma y el espíritu. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos la magnífica exposición del profesor Galván y les recordamos que mañana continuamos con la licenciatura de etnología. Gracias.